Buenos días. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, mira al de al lado y dile, qué guapo estás, qué guapa estás. Y como siempre decimos, pídele perdón al Señor por mentir o exagerar. Pero bueno, acabamos de cantar por la fe, ¿no? Qué gusto ha sido estar estos días aquí. Yo me voy ya esta tarde. Sí, yo tengo familia, hijo, y no están aquí en Lima, así que nada, ha sido un placer estar con vosotros. ¿Quiénes son los que no vinisteis a la clase magistral? Levantarme la mano, los que no. O sea, todos. ¿Dónde estabais? ¿Afuera? ¿En la calle, en el mundo, perdidos? ¿O afuera como? Bueno. Antes de seguir, cerramos nuestros ojos un momento más. Hay una canción que me encanta, que nos recuerda uno de los textos más bonitos que dice que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él, y aunque fue molido por nuestros pecados y nuestras aflicciones, la gracia de Cristo que el Señor derramó sobre él hace que él sea el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey. Es para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo. El anhelo de nuestro corazón es estar cerca de Jesús, que su presencia nos acompañe y ser moldeados, transformados a su imagen. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, amigo. No me has dicho tu nombre todavía. Edwin, soltero, casado, viudo. Vaya, entonces nada. Está casado Edwin, nada, no hay que promocionar nada. ¿Cómo están? Buenos días. Quiero tomar el tiempo primero para saludar a esta esquina de aquí que me han dicho que le están haciendo traducción. Así que hola, bienvenidos. A ver, ¿sí? Hola. Es que no sé cuándo acabó, entonces estoy perdido. Qué bonito. ¿Sabes qué? Jesús es para todos, ¿no? Y me emociona esto. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en una campaña evangelística del nieto de Billy Graham. Will Graham. Cálmense, tiene 50 años. O sea, uno piensa en el nieto y yo también me dicen, queremos invitarte a cantar en la primera campaña evangelística del nieto de Billy Graham en Latinoamérica. Y yo me esperaba un chavalito jovencito de 20 años, así bien tatuado como van ahora. Y un señor de 50. Pero fue un privilegio porque Billy Graham es uno de los ministerios más respetados y que mejor final tuvo de
de muchos ministerios evangelísticos, ¿no? Y para mí fue un honor. Y fuimos a Bolivia. No sé si hay alguien de Bolivia. Pero regresando de Bolivia tuvimos que hacer un montón de escalas porque no tiene buena conexión. Y estábamos en Brasil bastante cansados. En una sala VIP que nos dan por viajar mucho, que es como el consuelo de no puedes estar en tu casa, te vamos a hacer una sala VIP que tiene un par de asientos más cómodos y 3 sándwiches fríos malísimos, pero tú te crees VIP. Y estábamos ahí y de repente mi pianista es un chico muy tranquilo. Él es ingeniero de profesión, es cero emocional, es ingeniero. ¿Hay algún ingeniero aquí? ¿Me entendéis, no? No son emocionales, suelen ser calculadores. Y él se emocionó y de repente me dijo, Quique, acaba de entrar Ronnie Coleman. Yo le digo, lo mismo que estáis pensando todos. ¿Quién es Ronnie Coleman? Lo cual su cara reflejó decepción, porque él esperaba que yo supiera quién era Ronnie Coleman. Me dice, Ronnie Coleman es el 7 veces campeón de Mr. Olympia. A lo que yo miro y le digo, ¿qué es Mr. Olympia? Su cara se decepcionaba cada vez más. Y me dice, Mr. Olympia es el campeonato del hombre más fuerte del mundo. Estos que se ponen en unas ropa interior muy desagradable, así, hacer... Y digo, pero yo acabo de ver pasar a un señor en silla de ruedas. Me dice, sí, es que él de levantar tanto peso le duele mucho la espalda y tiene que ir en silla de ruedas. Digo, no renta estar tan fuerte, amigo. Yo prefiero estar menos fuerte y entrar saludando, pero bueno, gustos. Entonces, como lo vi tan emocionado, dije, vamos a tomarnos una foto. Yo te la tomo. O sea, yo no me voy a tomar una foto con él, no lo he visto en mi vida, pero te veo que estás contento y vamos a tomar la foto. Entonces llegamos donde Ronnie Coleman y Marcos, mi pianista, se le acerca muy educado, él es muy educado, y le dice en inglés, señor Ronnie Coleman, ¿nos podemos tomar una foto? A lo que Ronnie Coleman contesta así. Entonces yo estaba con mi cámara ahí y se empieza a poner el momento incómodo. Entonces yo le digo, a lo mejor no nos ha escuchado bien porque con tanta fuerza a lo mejor se le ha ido el oído. Entonces yo me le acerco y le digo, ¿es usted, a ver si nos estamos equivocando, ¿es usted Ronnie Coleman? Entonces él contestó. Y la cosa se estaba poniendo compleja. Entonces yo le digo en inglés, según yo, bueno, mire, no queremos molestarlo. Si usted no quiere una foto y siente que no está cómodo, porque estamos en un lugar privado, simplemente díganoslo y no hay ningún problema. Y él contestó. Entonces yo le dije a Marcos, ponte. Y si tiene algún problema, que nos persiga. Quiero enseñarte la foto. Claramente hay 2 personas en esta foto. Uno quería la foto y el otro no quería la foto. No te voy a explicar quién es quién. Fue un momento tan incómodo que un señor de ahí de la sala se nos acercó. Cuando este estaba comiendo, entonces vino con su plato y se nos acercó y nos dijo, oye, ¿y ese quién es? Y le digo yo, es Ronnie Coleman. Y me contesta, ¿y quién es Ronnie Coleman? Entonces yo lo miro con cara de desprecio y le digo, el 7 veces campeón de Mr. Olympia. Y él me mira y me dice, ¿qué es Mr. Olympia? Me sentí bien, dije, no soy el bicho raro de esta sala. Ahora, ¿cuántos de los que estáis aquí conocíais a Ronnie Coleman? Levantarme la mano, los que sois de esa secta. Es una secta, ¿eh? Cuando yo prediqué, di este ejemplo en mi iglesia, hay 3 o 4 fans de Ronnie Coleman que si yo no tengo seguridad me pegan. Mal. Entonces, hablando con nuestro nuevo amigo brasileño que nos estaba preguntando quién era Ronnie Coleman, él también se dio cuenta que el momento de la foto había sido todo menos cómodo. Y dijo una frase, dijo, bueno, ya lo dice el dicho, nunca conozcas a tus héroes. Y se fue. Y yo me quedé con esa frase en la mente. Nunca conozcas a tus héroes. Claro, cuando tú admiras algo de alguien, tiendes a idealizar a esa persona en todas las áreas de su vida. Cuando te gusta un futbolista, crees que el futbolista es exactamente mañana, tarde y noche como tú crees que es.
Cuando ves a un hombre de Dios o a una mujer de Dios sirviendo, cantando, siendo usada, casi siempre pensamos que esas personas son literalmente como yo pienso que son. Y te dicen no conozcas a tus héroes, porque la realidad es que si un día tienes la oportunidad de conocerlos, te vas a decepcionar. Porque no son como esperabas que eran. Nos pasa cuando pasamos de niños a adolescentes. De repente muchos de nosotros nos decepcionamos de nuestros padres porque nos damos cuenta que no eran lo que nosotros, que son personas normales, que tienen cosas buenas y tienen áreas que no están tan bien. Y ese proceso de admitirlo, al adolescente le cuesta unos años pasar de que su padre era su héroe infalible a entender que es un ser humano que sigue aprendiendo en la vida. Y eso se te quita completamente el día que el padre eres tú. Completamente. Y te das cuenta que tú también eres un padre imperfecto, pero no vengo a hablar de eso. Es curioso que la Biblia considera todo lo contrario. La Biblia nos invita a conocer a nuestros héroes. Todas y cada una de las personas que Dios usó en su palabra, es intencional la palabra de Dios en contarte sus áreas débiles. No hay ni uno solo que te enseñan sus milagros y no te enseñan sus miserias. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos invita a conocer a nuestros héroes para dos cosas. La primera es desmitificar a quién usa Dios. Dios usa seres humanos como tú y como yo, que la gracia de Dios hace una obra increíble, pero seguimos siendo personas humanas. Nunca pongas tu fe y tu confianza en un ser humano. Va a fallar algún día. Es lo normal. Con lo cual hay mucha gente que, imagínate que Marcos, ¿por qué Marcos conoce a Ronnie Coleman? ¿Y por qué digo que sois una secta? Algunos de vosotros, otros no. Porque es este tipo de gente que vive para ir al gimnasio. Y tienen los días divididos, lunes pecho y tríceps, martes hombro, no sé qué. Pesan la comida, amigo. 200 gramos de pollo. Y se hacen preguntas tan absurdas como 100 gramos de arroz, ¿pero en seco o cocidos? Y digo, no sé qué me estás preguntando, o sea, amigo, arroz. No, porque hay que pesarlo antes. Digo, vete a dormir, o sea, cómete el arroz y sé feliz, compañero, o sea. Pero imagínate que Marcos, que está en ese movimiento y está ahí pesando sus carbohidratos y los macros y los micros y todas estas cosas, me dice, Quique, no voy a volver al gimnasio porque Ronnie Coleman me trató mal. Yo pensaría, no, qué tontería. Pero hay mucha gente que pone su confianza y su fe en hombres y dice, no voy a la iglesia porque me fallaron. No voy a volver porque esa persona es imperfecta. O porque me contestó mal. O porque vi que hizo aquello. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por la gente? Pero mucha gente sí le pasa. Y lo segundo que yo creo que la Biblia es intencional en enseñarnos las áreas débiles de los hombres y mujeres de la fe, es para decirte a ti y a mí que Dios sí te puede usar. Y no necesitas ser una especie de élite, necesitas ser alguien dispuesto a ser transformado por el Señor y a ser usado por el Señor. Hace falta más disponibilidad que perfección. Y si Dios no te está usando, probablemente es porque no estás poniendo disponibilidad. Entonces, en este concepto, conocer a nuestros héroes, casi siempre es decepcionante. Incluso hubo mucha gente que se decepcionó de Jesús, porque ellos esperaban otro Mesías. Los judíos no creían en Jesús porque ellos esperaban un Mesías político. Y no les gustó el Jesús que amaba a las personas y que hablaba del corazón y que hablaba del interior y de la vida eterna. Ellos querían plomo a los romanos. Ellos querían látigo. Con lo cual veían a Jesús, veían los milagros y decían, este no puede ser el Mesías, porque yo quiero un Mesías que mire a la cara a esos romanos y los ponga en el sitio donde les merece. Y de repente Jesús les decía, si el romano te pide que lleves su maleta 1 milla, llévasela. Y yo, no, este no es el Mesías. Parta de mí. Porque se decepcionaban. No les gustó lo que vieron de Jesús. Es más, hubo gente cerca de Jesús que tampoco le gustó lo que vio de Jesús, y el caso más llamativo es el de Judas. Judas conoció al maestro de cerca
y se decepcionó de Jesús. Y te voy a leer por qué se decepcionó y cuándo se decepcionó de Jesús. Juan 12, del 4 al 6. ¿Cómo están? ¿Bien? Es que esta reunión es complicada porque es antes de la hora de comer, ¿no? Entonces estáis oyendo mi voz y... Juan. Y uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Este es el momento en el que la mujer viene con un perfume y lo derrama a los pies de Jesús, y Judas se enfada y dice: ese perfume cuesta 300 denarios, ¿por qué no lo vendimos y se lo dimos a los pobres? En vez de hacer un spa aquí a Jesús público, un masaje de reflexología de esa que hacen en los pies. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y como él llevaba la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces él pensó: oye, este perfume me arregla el presupuesto. ¿Cómo lo vamos a tirar ahí a los pies de Jesús? Lo disfrazó de espiritualidad, pero la intención era quedárselo él porque él robaba. Yo siempre me hago una pregunta cuando leo este texto: ¿cuándo se enteró Juan que Judas robaba? ¿Antes o después? Porque este texto está escrito después. O sea, los discípulos escribían los evangelios al final de su vida. Estaban recordando y si te pones a ver cómo hablan de Judas, todos tienen el que lo iba a entregar, el que lo traicionó. O sea, es como diciendo la rata de Judas está, O sea, no lo perdonaban porque había estado con ellos, caminando con ellos, y un día el amigo de ellos se les dio la vuelta y traicionó al maestro. Y ellos no lo terminaban de perdonar, siempre dejan la pullita ahí como: Judas, sí, el que robaba, ¿Cuándo se enteraron? La cosa es que Judas se ofende porque no consigue lo que él esperaba, que era el dinero, y entonces acto seguido literalmente sale de ahí. Mateo 26, versículo 14, sale de ese momento enfadado y dice que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y asignaron 30 monedas de plata. Estaba tan enfadado porque no pudo conseguir lo que él quería, que salió de ahí y les dijo a los fariseos: ¿cuánto me dais por Jesús? Yo sé que lo queréis. Y quedaron en 30 monedas de plata. Y después de negociar con los fariseos, dice que empezó a buscar el momento para entregarlo. Él venía planificando cuándo iba a entregar a Jesús. ¿Cuándo era el momento perfecto para decirle a los romanos: todo vuestro? Y sale de ahí y Jesús los lleva a una cena. Literalmente saliendo de ahí, los llama y le dice: vamos a cenar. Y entonces, en Mateo 26, versículo 20, en esa cena, 4 versículos después de lo que acabamos de leer, dice: y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 Jesús y expuso a Judas. Y dijo: uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos empezaron a preguntarse, 22, empezaron a preguntarse entristecidos. Uno por uno le preguntaban a Jesús: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le decía: no, tú no eres. Y el otro decía: ¿seré yo, Señor? Fíjate que ellos no sabían lo que estaba pasando. Estaban incluso dudando que ellos podían entregar a Jesús, cuando ninguno de ellos tenía planificado entregar a Jesús. Bueno, ninguno no. Y empiezan uno por uno. Y Jesús dice: el que moja pan de mi plato, ese es. No sé cómo fue el momento, si Judas estaba sentado a su lado y mojó, o Jesús levanta el plato y le dice a Judas: el que moja de mi plato. Y Judas moja. Entonces Judas, que se empieza a dar por aludido, versículo 23, perdón. O 25, el que mete la mano conmigo me va a entregar. Y el 25, entonces Judas, cuando le dan la comida, se hace el que no sabe qué está pasando y pregunta: ¿seré yo, Señor? Maestro, perdón. ¿Seré yo, maestro? Y Jesús lo mira y le dice: tú lo has dicho.
Y el texto, si lo seguís leyendo, no lo voy a leer porque me quedan literalmente 5 minutos, no sé qué ha pasado. Me voy a tomar los 5 extras, aviso desde ya. Dice que entró en él el diablo, escriben sus compañeros en los evangelios, entró en el diablo y salió de ahí enfurecido. No entró en él el diablo, le dio un ataque de rabia. El diablo había entrado hace un montón de rato. Él ya había negociado cuánto iba a vender a Jesús. Esto no era un ataque de rabia, esto era una planificación. ¿Están conmigo? Y la pregunta que me surge es, si Judas robaba, ¿para qué robaba? ¿Para gastárselo por la noche en el bar? ¿Para qué robaba? ¿Para pagarle una casa a la madre en Capernaum? ¿Puede existir la posibilidad de que Judas desde el primer momento estaba listo para abandonar la fe? Simplemente estaba esperando llenar su precio para abandonar a Jesús. Y como no lo consiguió por las buenas, decidió conseguirlo por las malas, pero Judas lo que tenía era un precio. Hablé perdón, que tengo una tos de la humedad de Lima. Te he entendido cuy y he dicho, no, el cuy no tiene nada que ver. ya sé. Judas ya tenía planificada su renuncia a la fe. Él robaba porque él tenía un plan de vida diferente. Estaba ahí mientras conseguía lo que él quería. Y yo fui a hablar con mi primo ChatGPT, o ChatGPT para los más modernos. Y le pregunté, Chat, ¿cuántos son 300 denarios, que es lo que valía el perfume hoy en día? Y me contestó el chat, el precio de 300 denarios equivalente al poder adquisitivo de hoy serían $24,000. Perfume caro. Nosotros que nos compramos por 3 o 4 soles un perfume en la puerta, que te tienes que echar cada 10 minutos porque eso no huele a nada. Es más, si no te lo pegas mucho ni te llega el spray. $24,000 de perfume, amigo. Claro, así Judas estaba diciendo, uy, lo que hubiera hecho yo con eso. Y luego le pregunté, oye, chat, ¿y cuántos son 30 monedas de plata? Me dice, el equivalente son $150. Pero en poder adquisitivo en aquella época, ahora, sería más bien equivalente a una franja de entre $24,000 y $90,000. Y me pareció tan curioso que fuese el mismo precio. Con lo cual Judas tenía un precio. Y si no conseguía los 24 de aquí, los conseguía de ahí y se iba. ¡Qué rata! Ahora sí podemos llamarle todo rata a Judas, ¿sí o no? No como nosotros, que jamás le hemos puesto precio a Jesús. Seguramente nuestra fe nunca ha estado en venta. A ver, déjame mis soles. ¿Cómo vas a vender a Jesús por...? Claro, he pedido 30 soles y me han dado 7. O sea, el presupuesto está complejo. Porque existe la posibilidad de que mucha gente se acerque al Señor con un plan de salida previo. Simplemente no se atreven a admitirlo. Y hay gente que viene con necesidades económicas y vienen aquí y oran y se acercan al Señor y le piden a Dios un milagro y de repente tienen un trabajo y cuando están medianamente estables, nunca más volvieron. Hay gente que viene sola y le pide al Señor que le regale una familia, una esposa, un marido, hijos, y cuando los tienen, nunca más siguieron a Jesús. ¿Conocéis gente así? No contestéis. Jóvenes que crecen en la iglesia hasta que un día tienen la oportunidad de tener una vida loca que no tuvieron hasta el momento con ciertos amigos y su fe en Jesús duró hasta que tuvieron la oportunidad de disfrutar la vida. Uy, se nos cayó. ¿Sigo? Gente que sirve en la iglesia, pero como no son aplaudidos como ellos esperaban que los aplaudieran, no consiguieron, lo que estaban buscando y decidieron alejarse porque ahí no me valoran. ¿Sigo? Qué rata Judas, ¿eh? ¿Cómo le va a poner precio a la fe? ¿Cómo le va a poner precio a su relación con Dios? Gente que sigue a Jesús, pero que nunca me pase nada y nunca le pase nada a mis hijos y que nunca me enferme. Porque entonces, ¿dónde está Dios en mi vida si yo estoy viviendo esto? ¿Sigo? ¿A que ya no está en rata Judas? Porque quizás nos parecemos más a Judas de lo que pensamos.
porque todos tenemos un precio. Gente que su fidelidad no depende de su decisión, sino de las oportunidades que tiene. Yo soy fiel, pero se me cruzó esta oportunidad y hasta ahí llegó. Y hasta ese momento había sido, pero claro, nunca había tenido esa oportunidad. Me pagaron mi precio, que era ese. ¿Cuál es tu precio? No te estoy preguntando si tienes precio. Amiguitos y amiguitas de Lima, todos tenemos precio. ¿Cuál es? El de Judas eran 24.000. No eran 24.000, le faltaban 24.000. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es la motivación profunda real? ¿Cuál es el precio? Porque quiero decirte que en algún momento te vas a decepcionar por dos cosas. Una de dos, no hay más. Un día te van a dar lo que esperabas y vas a hacer como Judas, conseguí lo que quería y me fui. O te va a pasar que esperabas algo que nunca llegó y vas a decir, como no me dieron lo que yo quería, pues también me voy, porque yo esperaba otra cosa. ¿Cuál es tu precio? Todos vendemos a Jesús en algún momento de nuestra vida. No en alguno, en varios momentos de nuestra vida. Todos hemos hecho cosas en contra de nuestros principios, que es vender a Jesús. Porque la situación era el precio que nosotros queríamos en la vida. Emocional, personal, física, laboral, la que tú quieras. Ahora, al final de esto, todos los discípulos vendieron a Jesús. Pero hubo unos que se restauraron y Judas no. Por dos motivos, y con esto acabo. El amigo del piano, vente. Cuando estábamos leyendo el momento en el que Jesús empieza a exponer a Judas y dice, uno de vosotros me va a entregar, todos empiezan a dudar si eran ellos. Y empiezan a decirle, bueno, me lo puedes poner ahí, ¿seré yo, Señor? Me imagino a Pedro acercarse a Jesús y decir, Señor, ¿te voy a entregar yo? Y Jesús decirle, no, Pedro, tú no eres. Aunque tú me vas a negar 3 veces, pero tú no me vas a entregar. Y entonces Juan decir, Señor, ¿seré yo? Dice, no, Juan, tú no. Y así uno por uno. Y cuando llega Jesús, es un cambio sutil. Versículo 25. ¿Qué le pregunta Judas a Jesús? ¿Seré yo? ¿Qué? No le llama Señor. Todos le llamaron Señor. Judas le llamó Maestro. Para Judas, Jesús era un tipo que hablaba bonito y que decía cosas motivacionales, que eran en algunos casos buenas y en otros no tan buenas para su opinión. Para los demás era el Señor. Jesús mucho tiempo antes se acercó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro empezó a contestar, dicen que eres un profeta, dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, un montón de cosas buenas. Pero Jesús esperaba una respuesta diferente y les dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una diferencia muy grande entre ver la bondad de Dios y conocer de cerca a Dios. A Judas no le sirvió ni siquiera conocer a Jesús. Y te voy a decir algo, si tú estás aquí y tienes un plan de escape de la fe, déjame decirte, no te sirve ni Jesús. ¿A Judas no le sirvió Jesús? No te va a servir esta iglesia, no te van a servir estos hermanos, no te va a servir nada, tú ya estás fuera. Pero hoy tienes la oportunidad de dejar de llamar a Jesús Maestro y empezar a llamarlo Señor. Y si Jesús es tu Señor, todo lo que dice en su palabra es sí y amén, me guste o no. Todo lo que Él pide de mí es sí, aunque yo no esté de acuerdo, aunque mi cuerpo me pida, aunque mi precio me pida otra cosa. Y la segunda cosa que marcó la diferencia entre Judas y Pedro, que Pedro negó a Jesús, es que cuando los dos se arrepintieron, uno fue a donde había vendido a Jesús a decirle, no debía haberlo vendido. Le dijeron, amigo, lárgate de aquí. Y otro fue a donde Jesús y fue a la cruz y siguió a Jesús hasta el último momento que pudo. Donde vas a arrepentirte cuando has vendido tu fe, cambia el resultado del perdón.
Hay gente que se arrepiente de una manera muy ambigua. Hay que arrepentirse en la cruz. Ahí es donde está el perdón. Hay gente que no entiende todavía que es en Jesús. Hay que ir a Jesús y decir: te he vendido, perdón. No ir a decir al otro: oye, me cambia las monedas, como si eso fuese a cambiar lo que había pasado. No, te devuelvo tus monedas. El diablo no te va a recibir las monedas de vuelta, porque Roma no paga traidores, dice el dicho. Entonces, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás sentado un domingo hoy aquí y no estás en tu casa durmiendo o comiéndote un ceviche en la playa? ¿Es porque quieres que Jesús sea tu Señor y quieres seguirle a pesar de que no siempre vas a tomar las mejores decisiones, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que seguimos aprendiendo? ¿O estás aquí porque necesitas algo y solamente estarás mientras lo consigas? Si estás aquí por lo segundo, déjame decirte, nunca te va a funcionar la fe. Nunca va a servirte la palabra de Dios. Porque no estás oyendo, estás viendo cuando entregas a Jesús. Y es un poco fuerte porque no somos tan agresivos con nosotros mismos cuando miramos las cosas, pero muchas veces estamos viendo cuándo en nuestro corazón. Y que el Señor nos dé la gracia de arrepentirnos en la cruz hoy y hacer lo que hizo Pedro. ¿Sabes qué hizo Pedro cuando volvió a ver a Jesús? Perdón, ya sé que me pasé, pero como es mi último mensaje y me voy de aquí al aeropuerto, voy a tomar los 3 minutos 30 que quedan hasta los 10. Perdón. Cuando Jesús vuelve a buscar a Pedro, él está en su vida pasada, él era pescador y está pescando. Y cuando Jesús lo llama la primera vez, él estaba pescando, llevaba toda la noche sin pescar, y Jesús le dijo: ve y echa las redes ahora en mi nombre, y sacó un montón de peces. Entonces Pedro se impresionó y decidió dejar sus redes y seguir a Jesús, y empezaron 3 años maravillosos de milagros, de amistad, de cosas buenas, cosas malas. Y cuando llegan al punto en el que Jesús es crucificado, Pedro traiciona a su amigo. Dice la Biblia que él lloró amargamente y se regresó a su vida pasada. Volvió a ser pescador. Y una mañana, después de pescar toda la noche y no pescar nada, apareció una figura en el fondo y le dijo: ¿qué pescaron? Y él dijo: nada. Y la figura del fondo le dijo a Pedro: hey, 3 años después, lo mismo que le dijo el primer día: tira la red al otro lado. Te hago una pregunta: ¿hay alguien aquí que haya pescado alguna vez? ¿Tú crees que Pedro no había tirado la red para ese lado? O sea, ¿tú crees que estuvo toda la noche necio tirando la red para este lado? Para acá, no, aquí van a salir, me lo ha dicho el Señor, aquí es. No, Pedro era pescador, la tiraba aquí, la tiraba allí, la tiraba aquí, la tiraba allí. Y cuando él saca los peces de nuevo, me encanta este texto, todos los demás discípulos lo miraron y le dijeron: es Jesús. Cuando vieron el mismo milagro, se dieron cuenta que Jesús venía a hablar con Pedro, no con ellos. Ellos también se habían ido con Pedro, también eran discípulos, también los amaba Jesús. Pero la restauración de Pedro era la misma manera en la que lo llamó la primera vez. Volvió 3 años después y le hizo el mismo milagro. Y Pedro salta de la barca, no espera que la barca llegue y se va donde Jesús. Tú quizás estás hoy aquí, después de un proceso de la vida, y te encuentras en el mismo lugar, solo que años después, habiendo vendido a Jesús. Déjame decirte, las palabras de Jesús en esta iglesia, que es donde has estado toda la vida, son las mismas que el primer día: sígueme. Tu decisión tiene que ser la misma que el primer día: dejar donde estás y seguir a Jesús. Pedro volvió a seguir a Jesús y la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Hay gente que vuelve a seguir a Jesús y hay gente que ahoga su fe y la mata para siempre. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, gracias, porque tú hoy nos estás llamando en el mismo lugar que quizás nos has llamado muchas veces. Quizás en el mismo ambiente, en la misma iglesia, de la misma forma. Pero eres tú recordándonos que tú ya sabías que te íbamos a vender, que tú ya sabías que éramos hombres y mujeres sujetos a pasiones y que nuestros compromisos no son tan firmes como lo decimos con la boca, porque no somos tan buenos.
seguimos teniendo un precio. Y aunque quisiéramos no tenerlo, lamentablemente lo tenemos. Pero hoy escuchamos tu voz que nos vuelve a decir, sígueme. Y nuestra respuesta es sí. Volvemos a dejar nuestra vida. Volvemos a dejar nuestro pasado. Y corremos para seguirte a ti, Señor. Perdónanos por todas las veces que te hemos vendido, que hemos vendido nuestros principios. Ayúdanos a no hacerlo más. Ayúdanos a ser hombres y mujeres con compromiso. Y hoy lo que queremos hacer es volver a la cruz. A la cruz donde encontramos perdón. Es en la cruz donde encontramos futuro. Y es en la cruz donde encontramos una nueva oportunidad para seguirte. Por eso, Señor, no queremos tener precio. Quemamos nuestros barcos, quemamos nuestros planes y decidimos seguirte, pase lo que pase, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos volveremos a ver.